Bueno, vamos a empezar entonces. Diciendo entonces que la creación de nuevos individuos, o sea, la reproducción, como ustedes saben, es una propiedad fundamental que define a los seres vivos. Eh, Dentro de los invertebrados, como les decía, hay una gran diversidad de medios de propagación o de formas de reproducción con o sin gametos, es decir, con o sin células sexuales. Es decir, distintos tipos de reproducción asexual y sexual. Allí tienen ustedes una pulga de agua eh, y corales, son algunos de los invertebrados que tienen estos dos tipos de reproducción, sexual y asexual. Vamos a empezar definiendo la reproducción asexual. Es aquella en que un solo progenitor, un solo padre, da origen a crías. Estas crías van a tener una constitución genética casi idéntica a la del organismo parental. La reproducción asexual implica división y crecimiento vegetativo a través del proceso de mitosis. No hay producción ni fusión de gametos haploides, de células sexuales haploides. Esta puede ser incidental, es decir, aparecer de vez en cuando sin una frecuencia fija, o como parte, como una fase de un ciclo vital, como una parte importante y inevitable de un ciclo vital que puede alternar, vamos a ver, etapas de reproducción asexual con otras de reproducción sexual. Dentro de la reproducción asexual encontramos a su vez distintos tipos. Algunos de los procesos o tipos de reproducción asexual que están ampliamente distribuidos entre los invertebrados son la fisión, la gemación y la partenogénesis. Ahora vamos a ir explicando la definición y algunos ejemplos de cada uno de estos tipos de reproducción asexual. Bueno, tanto en la fisión como en la gemación hay una subdivisión de un cuerpo existente, que es el cuerpo del padre, digamos, del progenitor, en dos o más porciones llamadas propábulos, que son multicelulares. Cada uno de estos propábulos luego, por mitosis, reconstituye el plan corporal original, que como les decía es prácticamente idéntico al padre, al progenitor. Esta fisión puede ser simple o binaria, que se da en la mayoría de los protistas, múltiple, cuando un progenitor da origen a más de dos descendientes, a más de dos crías, digamos, y luego la gemación, que implica el progenitor conserva su organismo, digamos, y se origina un hijo, un descendiente de menor tamaño. Estos tipos de reproducción asexual se dan en distintos grupos, en distintos filum de invertebrados, generalmente de cuerpo blando, de tamaño pequeño, como pueden ser poríferos, nidarios, plateimintos, nimertinos, anélidos y equinodermos. En la fisión, entonces, hay una división del organismo que se continúa por procesos de diferenciación y morfogénesis de nuevos órganos. Acá tenemos el ejemplo de algunos platelmintos, la planaria de agua dulce, por ejemplo. Eh, Dentro de la fisión, entonces tenemos, a su vez, los que tienen acá indicados como A y B. Serían subdivisiones o subtipos de fisión. En el tipo A o paratomía se forma una verdadera cadena de individuos. El cuerpo del progenitor comienza a alargarse y en este cuerpo alargado se inicia la formación de extremos anteriores y posteriores de nuevos individuos sin que haya todavía una división completa. ¿Mm? Luego,
esta cadena se corta, se va rompiendo, digamos, y se da origen a varios individuos. Entonces, primero hay una formación de extremo anterior y posterior y luego la división. En el segundo tipo, la arquitomía, que el ejemplo típico es Lugesia, la planaria de agua dulce, se producen los planos de fisión y cada segmento queda incompleto, digamos, hay uno que conserva la cabeza, otro que conserva la parte media del cuerpo y otro que conserva el extremo posterior. Y luego de la separación, cada uno de ellos regenera las porciones faltantes y así dan origen a los nuevos individuos. En otros casos, como los poliquetos, hay una separación de los segmentos corporales y cada uno de ellos puede dar origen a nuevos individuos. ¿M? Sería también un ejemplo de arquitomía. Bueno, esto dentro de la fisión. Aquí ven en algunos poliquetos marinos también se puede observar el proceso llamado estolonización, que en este caso, del extremo posterior de un poliqueto adulto, comienzan a surgir cadenas de nuevos individuos que se van diferenciando. Los últimos eh, que se van terminando de formar primero y se van desprendiendo. Este sería un tipo de también de fisión, del tipo de paratomía. Es decir, que dentro de los poliquetos podemos tener los dos tipos también, arquitomía y paratomía. Pasando al otro tipo de reproducción asexual que dijimos que estaba muy generalizado también, la gemación, allí ya hay formación de grupos de células o protuberancias, podrían ser que se ven a veces como botones que sobresalen del cuerpo del progenitor, a los cuales se le da el nombre de yemas. Generalmente surgen en regiones localizadas del cuerpo, en regiones fijas para cada especie o para cada tipo de invertebrados. La aparición de las yemas entonces está bajo el control del progenitor, las condiciones ambientales o la maduración del progenitor. Hay distintos estímulos que pueden dar origen al inicio de la formación de la aparición de las yemas. El ejemplo típico es la hidra de agua dulce. Aquí en esta fotografía ven ustedes una hidra, entonces un individuo adulto, con una yema lateral que generalmente se da en la mitad o el tercio inferior de la columna de la hidra. Allí comienza el surgimiento de un nuevo individuo que va desarrollando en el extremo distal la boca rodeada de tentáculos hasta que posteriormente, cuando alcanza un tamaño adecuado, hay también una este, eh, digamos, una continuación de la cavidad del celenterón en el interior de la yema. Cuando ha alcanzado un tamaño adecuado, se produce la constricción a nivel de la columna del progenitor y se libera el nuevo individuo. Aquí tienen ya una yema casi totalmente formada, con boca y tentáculos bien desarrollados. Bueno, algunos de los grupos en que encontramos gemación es en los poríferos, en los nidarios, en anélidos y en briozoos. En ocasiones también otro tipo de reproducción asexual que se puede ver es la fragmentación y regeneración. No es considerado como un mecanismo, digamos, habitual de reproducción asexual, sino más bien como una respuesta a situaciones ocasionales como traumatismos, o en algunos casos se da el proceso de autotomía, es decir, que el mismo individuo puede cortarse, en el caso de estas estrellas de mar, ellas mismas
cortarse o perder un brazo intencionalmente, que puede ser ante el ataque, por ejemplo, de un depredador, de verse amenazadas. Ellas mismas se cortan uno de los brazos, este, eh, a veces a partir de, como ven aquí, de un solo brazo, siempre que conserve parte del disco, puede regenerar otros brazos. Fíjense aquí la diferencia tan notable de tamaño entre el brazo antiguo que se conservó y toda la parte nueva del individuo que se está formando. Pero se considera, como les decía, un mecanismo que aparece ocasionalmente, en este caso en asteroideos. Y el tercer tipo de reproducción asexual más común es la partenogénesis. La vemos también en muchos grupos de invertebrados. Allí se observa una producción de huevos diploides, llamados partenogenéticos o amípticos. A partir de estos huevos, o en algunos casos, a partir de hembras vivíparas, como es en el caso de los pulgones que ven aquí, se producen entonces individuos descendientes, sin que haya procesos de meiosis. Hay óvulos diploides y no hay fecundación. Siempre es un solo progenitor el que da origen a sus descendientes. Implica en el ciclo vital de la especie, como vemos aquí en el caso de Daphnia, de la pulga de agua. Entonces hay una etapa de retorno periódico al estado de una sola célula, pero que en este caso es una célula diploide, no son gametas haploides. Este huevo es diploide. ¿Por qué es tan común la partenogénesis, sobre todo en invertebrados pequeños, en muchos de los que viven en charcas o ambientes de agua dulce? Porque le dan ventajas ecológicas, digamos, a corto plazo a la población, a esa población. Por ejemplo, le permite aumentar rápidamente el número de individuos para que aprovechen los recursos alimentarios que todavía están poco explotados. Imagínense una charca después de una lluvia, una charca que estaba casi seca, vuelve a recuperar mucho de su volumen de agua y se encuentra con pocos invertebrados que la habitan, porque la mayoría murió cuando esta charca se secó. Entonces, a partir de un huevo partenogenético, comienzan a surgir las pulgas de agua y se reproducen rápidamente por partenogénesis, pudiendo aprovechar, como les decía, todo el espacio, los recursos alimentarios que encuentra en este ambiente todavía poco explotado por otras especies. También se da en invertebrados parásitos. En ese caso, entonces, al formar numerosos individuos rápidamente, se considera que la partenogénesis es una adaptación que incrementa la probabilidad de tomar contacto con un hospedador para completar su ciclo parasítico. A su vez tenemos distintos tipos de partenogénesis según el momento del ciclo vital en que se da y la periodicidad con que aparece. Tenemos, por ejemplo, la partenogénesis cíclica, que forma parte de un ciclo vital en el que alternan etapas de reproducción sexual y asexual, como es el caso de los pulgones y las pulgas de agua que vemos aquí, y los rotíferos del orden Monogononta. En otros casos, partenogénesis facultativa, que vamos a ver más adelante, aparece en algunos individuos de la colonia, la sociedad de abejas, y en otros no. Y la partenogénesis obligatoria, que en realidad es rara, es conocida solo en algunos grupos, como en los rotíferos del orden Deloidea, el género Philodina, que es uno de los rotíferos más comunes en nuestras charcas. En ellos no se conoce reproducción sexual. Se cree que hasta el momento la forma de reproducción habitual es la partenogénesis obligatoria.
Bueno, estamos hasta ahí. Si tienen algunas preguntas, vayan interviniendo, chicos, no hay problema. Bueno, de acuerdo a los individuos descendientes a los individuos que surgen como descendencia de la partenogénesis, podemos mencionar estos tres tipos que tienen aquí. ¿M? De acuerdo a el sexo de los individuos, resultan de, de este tipo de reproducción. Si todos los individuos descendientes son machos, se denomina partenogénesis arrenotóquica. Si son todos hembras, telitóquica, que es la más común, y anfitóquica si se desarrollan esos huevos diploides tanto en machos como en hembras. Como les decía, la partenogénesis puede estar combinada con la reproducción sexual en ciclos de vida más complejos, donde alternan individuos sexuales con asexuales. Aquí tienen tres ejemplos: en rotíferos del orden Monogononta, en cladóceros y en pulgones. En una determinada época del año, entonces se producen huevos haploides, o sea, gametas haploides, que van a dar origen a huevos fertilizados. Esa sería la etapa de reproducción sexual. ¿M? Les estoy mostrando aquí en cada uno de los tres ciclos. Y en otras etapas, que suelen ser la época más favorable, primavera, verano, aumentan mucho las poblaciones mediante la etapa de reproducción asexual con huevos partenogenéticos. ¿Mm? Que sería la primavera, el verano. ¿Mm? Bueno, como ven en estos casos, es una partenogénesis cíclica, porque no puede continuar el ciclo si no se da esa etapa partenogenética que va alternando con la reproducción sexual. Bueno, además de estos tres que mencionamos, que son los tipos de reproducción asexual más comunes y más ampliamente distribuidos entre los invertebrados, tenemos otros tipos de reproducción asexual que aparecen específicamente en algunos grupos. Por ejemplo, en los poríferos vamos a tener otros tipos, otras estructuras que participan en la reproducción asexual, como son los cuerpos de reducción o soritos que aparecen en las esponjas marinas. Se forman a partir de grupos de arqueocitos que se reúnen y forman una cubierta que los recubre. Quedan así estos cuerpos de reducción o soritos formados en el interior del mesohilo de la esponja, y cuando esta esponja marina muere, digamos, se liberan, son arrastrados por el agua de mar y se fijan en nuevos sustratos para dar origen a esponjas, a nuevas esponjas descendientes, digamos, de estos reproductores. Esto en esponjas marinas, entonces los soritos, y en poríferos generalmente de agua dulce, las gémulas, que son también estructuras circulares, esféricas o en forma de lentillas, que tienen en su interior grupos de arqueocitos rodeados por capas de anfidiscos, de espículas. ¿Se acuerdan de los anfidiscos, que eran un tipo de espículas, por una membrana externa, una membrana interna y una abertura llamada micrópilo, por donde sale el grupo de arqueocitos. Una vez que la gémula se fija al fondo, se abre el micrópilo, comienzan a salir los arqueocitos y se desarrollan hasta una esponja, un nuevo individuo. Bueno, y tienen entonces las partes constitutivas de la gémula,
arqueocitos, anfidiscos, la abertura micrópica, cubiertos por una membrana externa y una membrana interna. Profe, disculpe, ¿será que Sí. puede hablar un poquito más fuerte porque no la escucho como muy despacito? Bueno, sí, sí, voy a hablar fuerte. No sé cómo está el volumen. Gracias. A ver, me voy a fijar si puedo subir un poquito el volumen. ¿Ahí me escuchan mejor? Bueno, Sí, profe. bien. Bueno, ahí tienen la fotografía de una gémula entonces. Otras estructuras de la reproducción asexual serían los estatoblastos, que aparecen en briozoos de agua dulce. Son cuerpos muy similares a las gémulas, que constan también de células epidérmicas y peritoneales, formadas a partir del epitelio celómico de estos briozoos. Pueden tener dos valvas quitinosas que los recubren y pueden tener ganchos o flotadores para para permitir su dispersión con la corriente de agua. Se fijan entonces en un nuevo sitio y dan origen a las nuevas colonias de briozoos. Bueno, entonces tenemos varios tipos de reproducción asexual, pero vamos a ver que en los invertebrados predomina la reproducción sexual. ¿Cuál es la ventaja principal de la reproducción sexual? Bueno, como ustedes saben, permite la recombinación genética, que la diversidad genética en las poblaciones sea alta, con altos niveles de heterocigosis, y eso hace que las poblaciones estén mejor preparadas genéticamente ante posibles cambios ambientales, enfermedades u otras alteraciones. A largo plazo, las ventajas son la diversidad genética en las crías y la reducción de la expresión de genes desfavorables, por ejemplo, algunos causantes de enfermedades. Más del 99% de las especies de invertebrados exhiben reproducción sexual en alguna etapa de sus vidas. Y para la mayoría, sobre todo los grupos más diversificados, es muchas veces el único modo de reproducción. Vamos a ver ahora un ciclo generalizado de los metazoos en general y en qué momento aparece la reproducción sexual. ¿M? El ciclo se inicia con un organismo multicelular, adulto, completamente diferenciado y que es similar pero no idéntico a sus padres. Este organismo adulto desarrolla eh, órganos especiales, órganos reproductores especiales, como por ejemplo ovarios y testículos, que son los más comunes. ¿M? Dentro de ellos, entonces, por procesos de meiosis, hay producción de gametos haploides, óvulos y espermatozoides, generalmente anisogámicos, es decir, diferentes en su constitución, en su tamaño y estructura entre sí. Estos gametos en algún determinado momento se fusionan y forman el cigoto o huevo fertilizado diploide. ¿M? Este huevo fertilizado luego sufre un proceso de desarrollo, que vamos a ver después que puede ser directo o indirecto, hasta llegar nuevamente a un organismo adulto, que es lo que tienen esquematizado aquí. Un adulto por meiosis produce gametas, hay fertilización de esas gametas, formación del huevo diploide, y luego por desarrollo directo o indirecto en este caso, vuelve a formarse el individuo adulto. Este sería el ciclo, un ciclo muy generalizado y vamos a ir viendo que pueden haber, como les decía, distintas variaciones, sobre todo en los invertebrados con tanta diversidad
Hay muchas variaciones. Bueno, el desarrollo, les decía, directo o indirecto, ya es siempre por mitosis, porque la meiosis ocurre a nivel de los órganos reproductores para la formación de las gametas haploides. Bueno, a pesar de estar tan difundida, ser tan común entre los animales, la reproducción sexual tiene algunas desventajas o costos para los individuos que la llevan a cabo. Por ejemplo, se necesitan abundantes recursos para la producción de gametos y de órganos accesorios, como pueden ser órganos em, glándulas para la formación de la cáscara de los huevos u órganos secundarios. Hay un gran gasto de energía en muchas especies, en despliegues sexuales, en cortejos, en búsqueda de la pareja. Hay una mayor mortalidad también de los individuos que deben salir a buscar activamente a su pareja, se exponen a morir por algún depredador, a no conseguir alimentos, eh, a ser afectados por la luz del sol. Entonces, es siempre un riesgo salir a buscar a la pareja. Y en caso de que el padre tenga un genoma exitoso, sea un individuo exitoso, puede llegar a formar pareja con otro que no tenga ese mismo este, genoma exitoso y se reduce en ese caso la eficiencia de transmisión de este genoma que puede contribuir al éxito adaptativo de la especie. A pesar de todos estos costos o desventajas, vemos que está muy generalizada, justamente porque los beneficios de la reproducción asexual superan a estos costos o riesgos. Hemos dicho que el principal beneficio era la diversidad genética en las poblaciones. Bueno, si hablamos de reproducción sexual, tenemos que describir o primero definir algunos fenómenos que se observan en relación a la reproducción sexual. Por ejemplo, es cómo están distribuidos los sexos en los individuos. De acuerdo a eso, tenemos dos condiciones: el gonocorismo o dioecia y el hermafroditismo. Vamos a describir primero el gonocorismo o dioecia. Se dice que los individuos son dioicos o gonocoristas cuando los dos sexos están separados. Los individuos son exclusivamente machos o exclusivamente hembras. Ejemplos de invertebrados gonocoristas o dioicos se dan en la mayoría de los nemátodes, acantocéfalos, dentro de los moluscos, en bivalvos, cefalópodos, escapópodos, en general en los quelicerados, en casi todos los insectos, y dentro de los equinodermos, en los equinoideos, holoturoideos y crinoideos. Allí la mayoría de las especies son de sexos separados. La otra situación es el hermafroditismo, o monoesia. Los dos sexos están en un mismo individuo, que funciona como macho y como hembra. Tiene órganos reproductores de ambos sexos. Pueden ser hermafroditas simultáneos, es decir, que al mismo tiempo estén produciendo gametas masculinas, femeninas, comportándose como macho y como hembra al mismo tiempo, como es el caso de algunos platelmintos, gastrotricos, y dentro de los gasterópodos, los opistobranquios y los pulmonados, o secuenciales, que primero presentan un sexo en una etapa de su vida y luego otro. En ese caso pueden ser hermafroditas con protandria o protándricos cuando son primeros machos y luego hembras. O pueden presentar protoginia, invertebrados protogínicos, en ese caso son primero hembras y luego machos. Este es el caso de algunos gasterópodos, de poliquetos y algunos crustáceos. Cambian de un sexo a otro a una determinada edad,
o a un determinado tamaño corporal o en etapas variables por distintos estímulos. Dentro de los gasterópodos, un ejemplo muy estudiado es el de las lapas del género Crepidula. Son gasterópodos marinos que viven, como ven aquí, fijos a las rocas de la costa, en distintos mares, y forman verdaderas agrupaciones muy numerosas, como pilas de individuos, eh, colocándose generalmente unos sobre otros. ¿Cómo ocurre el cambio de sexo en estos individuos? Bueno, las primeras lapas que se fijan directamente sobre la roca se desarrollan siempre como hembras. Luego, posteriormente, llegan otras y se fijan sobre las que ya están, y estas se desarrollan como machos. Maduran primero los órganos reproductores masculinos y van fecundando a las lapas que se encuentran por debajo. Luego, cuando sobre este individuo se fija otro, estos individuos intermedios comienzan a desarrollar los órganos sexuales femeninos, a madurar, a producir gametos masculinos y femeninos al mismo tiempo, y actúan como hermafroditas. En tanto que los que se fijan posteriormente encima, maduran primero exclusivamente los órganos masculinos y producen, por lo tanto, espermatozoides, fecundando siempre a los de abajo. De este modo, entonces, se forman verdaderas masas, como les decía, o agrupaciones muy numerosas de individuos, en los cuales los de abajo siempre quedan como hembras, producen únicamente gametos femeninos. Los intermedios pueden producir gametos de ambos sexos, y los superiores siempre gametos masculinos. Pero como ven, es una maduración variable, como decíamos aquí, depende de la ubicación que vayan ocupando en el grupo de individuos. Son casos bastante raros y llamativos. Bueno, otro fenómeno muy relacionado a la reproducción sexual es el de dimorfismo sexual, que es bastante común en muchos grupos de invertebrados. Es cuando podemos diferenciar externamente a los individuos de los dos sexos por su tamaño o por otros caracteres muy llamativos, externos o internos. Aquí tienen ustedes algunos ejemplos, por ejemplo, Schistosoma manzoni, en que el macho tiene el cuerpo aplanado y ventralmente forma el canal ginecóforo, donde se aloja la hembra, que es de un cuerpo mucho más largo y delgado. En los nemátodes, generalmente las hembras son mucho más grandes, mucha mayor longitud y diámetro que los machos. A su vez, los machos pueden tener bolsas copulatrices o espículas, distintas estructuras para la cópula. Dentro de los artrópodos, en las arañas, es notable el pedipalpo de los machos. En el último segmento se encuentra el órgano copulador, que nos permite reconocer entonces a las arañas macho, porque tienen el extremo de los pedipalpos abultado. En los insectos es muy conocido el ejemplo del bicho torito o bicho candado entre los coleópteros. En el macho hay un cuerno cefálico muy notable que engancha con ornamentaciones del protórax. Generalmente sirven para luchar o enfrentarse con otros machos, compitiendo por las hembras que tienen la cabeza y el tórax sin ornamentaciones. Bueno, ¿cómo se determina el sexo en los invertebrados? Bueno, existen distintos mecanismos de determinación del sexo. Tenemos tres principalmente: la determinación maternal, la determinación genética y la determinación ambiental.
En el primer caso, de la determinación por parte de la madre a través de la producción de distintos tipos de huevos. El ejemplo más conocido es el de las abejas Apis mellifera, en los que los huevos fertilizados diploides, perdón, dan origen a hembras que van a ser reinas u obreras, obreras o reinas. Y los huevos no fertilizados haploides van a dar origen a los machos, que son los zánganos, que aparecen en una determinada época del año, de acuerdo a las necesidades de la colonia, y viven en general muy poco tiempo, exclusivamente como para fecundar a las futuras reinas. En el caso la determinación del sexo genética es el mecanismo más común. El sexo depende del complemento cromosómico del individuo, determinado por el esperma en el momento de la fertilización. Es diferente en machos y hembras. Se dan en insectos, nematodes, en digeneos, con un cromosoma X, un cromosoma Y. Y de acuerdo a eso, entonces se forman los individuos hembras o machos. Disculpe, profe. Sí. Le hago una consulta en lo que sería el anterior diapositiva en el caso de las abejas. Los huevos no fertilizados van a formar los machos, ¿no? Pero eso derivaría siempre de la misma reina. ¿Cómo? O sea, los machos que se forman siempre derivan de la misma reina. Sí, sí. Entonces no habría mucha variabilidad genética, ¿o sí? Esa es mi duda. Si es Sí, que lo que existe o no. pasa es que, eso pueden, se van a después a fertilizar, digamos, a las futuras reinas, y como esas futuras reinas dependen de huevos haploides, ahí se da la diversidad genética, digamos, al formarse el macho, al formarse el huevo de un zángano diploide, de un zángano haploide, y de un huevo fertilizado diploide que fue fertilizado por otro zángano, digamos. Pueden ser en el vuelo, por ejemplo, de una reina, de una futura reina, varios zánganos pueden fertilizarla sucesivamente. Entonces, esa misma reina va a poner huevos en una misma colonia, pero de distintos padres, de distintos zánganos, digamos, que la fertilizaron. Eso va asegurando la variabilidad genética. Ah, ok. Gracias, profe. Bueno, mira. Bueno, les había terminado de explicar el genético, y el tercer tipo es el de determinación del sexo ambiental. En este caso, que es el más raro, digamos, el sexo depende de las condiciones ambientales en las cuales se desarrolla el embrión o larva. Un ejemplo muy estudiado es el del ecúrido, el gusano marino Volnelia viridis. En este caso, las larvas son ciliadas, son planctónicas, y en el momento en que se van a desarrollar a adultos, se fijan, caen al fondo marino, se entierran parcialmente, y si no hay ningún individuo de esa misma especie cercano, se desarrollan a hembras. En el caso de que una larva planctónica se deposite en el fondo cerca de la proboscis de un individuo ya desarrollado como hembra, este individuo hembra produce una feromona llamada feromona masculinizante, que llega hasta la larva cercana y hace que se desarrolle como macho. Estos machos tienen un dimorfismo sexual muy marcado, son enanos, y se los llama simbióticos porque ingresan a través de la proboscis de la hembra, que puede extenderse hasta 1 metro de largo, y viven simbióticamente en el interior de los órganos reproductores de la hembra. Fíjense la gran diferencia de tamaño, solamente 3 milímetros llegan a medir estos machos enanos simbióticos. Su desarrollo depende entonces de la cercanía o no de una hembra ya adulta.
En otros casos de determinación del sexo ambiental, como por ejemplo algunos crustáceos del orden anfípoda, la temperatura del agua es la que determina si van a existir solamente hembras, que pueden ser partenogenéticas, o si la temperatura del agua es un poco más baja, indicando, por ejemplo, que se acerca el otoño o el invierno, comienzan a aparecer algunos machos. Bueno, las células germinales o gametos que se forman, como saben, son espermatozoides y óvulos. Es una característica de los animales que estos sean siempre anisogámicos. Y dentro de los invertebrados tenemos muchas morfologías de esperma. Aquí ven algunos tipos de espermatozoos en distintos grupos de espermatozoides, en distintos grupos de invertebrados. Estos gametos en general derivan de células especializadas, que ya quedan reservadas en un estado de desarrollo embrionario temprano del individuo. Es decir, que antes de que el individuo nazca ya se han reservado estos grupos de células especializadas que van a dar origen a los órganos reproductores, como ya habíamos dicho, testículos y ovarios, y allí se va a producir la gametogénesis exclusivamente en estos órganos que se conservan durante toda la vida del individuo. Entonces, en esos casos se habla de una gametogénesis localizada en estos órganos reproductores. Pero en algunos invertebrados, los gametos derivan de células somáticas no diferenciadas o que aparecen temporalmente. En esos casos se habla de gametogénesis difusa. Vamos a ver algunos ejemplos. En la gametogénesis difusa, entonces, los productos sexuales o gametas se forman en distintas regiones del cuerpo y pueden derivar de distintos tipos de células. En poríferos, por ejemplo, tenemos las células germinales, ocitos y espermatozoides, derivadas de amebocitos, perdón, que se encuentran en el mesohilo de la esponja. Algunos conocitos actúan en la transferencia de esperma, pierden su flagelo, se transforman en células de transferencia, que van a permitir facilitar la fusión del espermatozoide con estos ocitos que se encuentran en el mesohilo. En otros casos, como en los nidarios, por ejemplo, en las hidras de agua dulce, en medusas, en anémonas, hay gónadas temporales. Se forman ocitos y espermatozoides en la epidermis. Aquí vemos en el caso de las hidras de agua dulce, en el tercio inferior de la columna se pueden formar temporalmente ovarios, y en el tercio superior temporalmente testículos que contienen en su interior masas de espermatozoides. Una vez que estos espermatozoides se liberan, desaparecen estos órganos reproductores temporales. En el caso de algunas medusas, como Aurelia, por ejemplo, las gónadas se forman en las bolsas gástricas, en el interior de las bolsas gástricas, también temporalmente, en las anémonas, en el borde de los filamentos, aparecen gónadas temporales, también, pero son estructuras que duran poco tiempo, nada más que el tiempo necesario para formar los gametos y luego desaparecen. En poliquetos también se da la gametogénesis difusa, en el epitelio celómico de septos, en el epitelio que rodea algunos órganos. Allí se forman el segmento, queda totalmente lleno de óvulos o de espermatozoides. Habíamos dicho que los poliquetos son casi todos dioicos, entonces en la época reproductiva es común encontrar individuos en los cuales el extremo anterior del individuo tiene una constitución, un color, un tamaño totalmente diferente del extremo posterior. A estos individuos reproductores se los llama epitocos o epitocas.
aparecen, como les decía, en una determinada época del año y estos segmentos posteriores totalmente transformados están completamente llenos de esperma o de óvulos y luego se liberan, se rompen estos segmentos liberando los gametos en el momento de la reproducción. Bueno, estos ejemplos de gametogénesis difusa son muy llamativos, pero como les decía, son escasos y están localizados en algunos grupos. Lo más común es la gametogénesis localizada, donde los productos sexuales se forman en órganos especializados permanentes, que son las gónadas, ovarios y testículos. Este es un ejemplo, un esquema generalizado de los sistemas reproductores masculino y femenino básicos que encontramos en la mayoría de los invertebrados. En el masculino, un par de testículos que se continúan con conductos deferentes, vesícula seminal, luego un conducto eyaculador que libera los productos al exterior por un gonoporo. Puede haber o no un órgano copulador. Y en las hembras, 2 o más ovarios que se continúan con oviductos. Puede haber una espermateca o receptáculo seminal que almacena el esperma luego de la cópula. Puede haber glándulas accesorias o coletéricas que forman las cubiertas de los huevos. Y luego una corta vagina que se abre al exterior por un gonoporo. Sobre este esquema básico, vamos a ver que en los distintos filum de invertebrados hay muchísimas variaciones. Así que, bueno, algunas se las voy a mostrar ahora rápidamente y otras las van a ir viendo más adelante. Bueno, como les decía entonces, a partir de este esquema básico, la organización varía mucho en distintos grupos de invertebrados. Los platelmintos, por ejemplo, son generalmente hermafroditas. Acá tienen ejemplo de una planaria y de algunas tenias. Hay tanto órganos reproductores femeninos como masculinos. Aquí les pinté, por ejemplo, en blanco los órganos que pueden ser comunes a los dos sexos. Realmente hay una gónada o numerosas, puede haber testículos y ovarios al mismo tiempo, gonoductos, tanto que salen de los ovarios como de los testículos, y en numerosos órganos accesorios. Hay en general un atrio genital que funciona como un receptáculo central donde desembocan todos los gonoductos. Y luego lo que le pinté aquí en rosado serían los órganos que pertenecen exclusivamente al reproductor femenino, que son el receptáculo seminal, donde, o espermateca, donde se acumula el esperma luego de la cópula, el útero, aquí en el caso de las tenias, glándulas vitelinas que contribuyen a la formación de los huevos, del vitelo del huevo, y en celeste lo que corresponde a los órganos reproductores masculinos, que pueden ser la vesícula seminal, el órgano copulador, que puede ser un pene o cirro, y las glándulas prostáticas, que aparecen también como asociadas a los sistemas reproductores masculinos. En el caso de las planarias hay un par de ovarios y numerosos testículos. Desembocan todos en un poro genital común. En el caso de las tenias, cada proglótido tiene un juego completo de órganos reproductores femeninos y masculinos, con numerosos testículos y cada uno puede producir cientos o miles de huevos, de allí la gran capacidad reproductiva y dispersiva que tienen estos parásitos. Primero, entonces, se habla de un proglótido inmaduro, luego maduro, cuando está como lo vemos acá con todos los órganos reproductores bien desarrollados, y la última etapa, los últimos proglótidos de la cadena,
son los proglótidos grávidos, en los cuales ya se ha producido la fecundación de los óvulos y lo único que se conserva es el útero, en este caso un útero ramificado. Todos los otros órganos reproductores van degenerando, desaparecen y queda únicamente el útero lleno con miles de huevos, que es lo que se libera con la materia fecal del hospedador para dar origen entonces a las nuevas tenias posteriormente. En los rotíferos, por ejemplo, es muy llamativo la presencia de hembras. En el caso de Filodina, habíamos dicho que no se conocían los machos, por ejemplo, entonces a partir de esta gónada llamada germovitelario, se producen los óvulos. Es un tipo de gónada que aparece únicamente en los rotíferos. En este caso, los machos son generalmente efímeros, viven muy poco tiempo o son desconocidos. Bueno, en el caso de los nematodes se mantiene bastante el ejemplo típico que vimos de órganos reproductores femeninos y masculinos, son dioicos, y en general todos los órganos tienen una estructura tubular, tanto los ovarios como el útero, como los testículos, son tubulares y están arrollados sobre sí mismos, digamos. En el caso de los machos, hay estructuras para la cópula, como pueden ser espículas o bolsas copulatrices. Los órganos reproductores desembocan junto con el sistema digestivo en una estructura llamada cloaca. Siempre cuando hay una desembocadura común de ambos sistemas, digestivo y reproductor, hablamos de una cloaca. Eso se da en los machos de los nematodes. En las hembras, en cambio, la abertura del sistema reproductor o vulva está en el tercio medio del cuerpo, ventralmente, separada de la desembocadura del digestivo, el ano, que está cerca del extremo posterior del. Bueno, en los acantocéfalos también son de sexos separados. Lo llamativo en las hembras de los acantocéfalos es la presencia de un ovario que se va fragmentando en bolas ováricas o grupos de óvulos, algunos de los cuales están inmaduros. A medida que em, estos son fecundados y van madurando, van pasando a través de una estructura muy llamativa, que es la campana uterina. Esta campana uterina es un órgano también único de los acantocéfalos, que no aparece en otros invertebrados, y que actúa como un órgano este, em, que va seleccionando los huevos maduros. A los huevos maduros los deja pasar al útero y luego salen al exterior a través de la vagina, tanto que los huevos inmaduros no pasan a través de la campana uterina, esta se cierra, y los huevos inmaduros vuelven entonces al saco del ligamento, que es una estructura tubular en el interior del cuerpo de las hembras, hasta completar su maduración, y recién allí la campana uterina les permite la salida hacia el exterior. En los anélidos, los oligoquetos e irudinios son generalmente hermafroditas. Aquí tenemos el esquema de una lombriz de tierra. El número de órganos y los segmentos que ocupan estos órganos reproductores varían mucho de acuerdo al género, a la familia de lombrices de que se trate. Lo que podemos decir en general es que son hermafroditas y que hay gonoporos independientes, aberturas, como vemos acá, genitales femeninas, masculinas, aberturas espermatecales, papilas que colaboran en la fijación de ambos individuos. Aquí ven ustedes el esquema de cómo se produce una cópula. Los dos individuos se enfrentan con los extremos anteriores opuestos e intercambian simultáneamente esperma de uno al otro individuo. En el esquema de aquí abajo se ve la disposición de los órganos reproductores en el género Lumbricus, que como les decía, esto va variando
en los distintos géneros de lombrices. Hay testículos, en este caso, por ejemplo, en el segmento 10 y 11 se ubican los testículos, los ovarios se ubican en el segmento 13, hay vesículas seminales, varios pares de vesículas seminales donde se acumula el esperma, luego oviductos y una salida al exterior femenina, por un lado los óvulos y por otro lado el espermiducto que libera el esperma. En los moluscos hay grandes variaciones en cuanto al sistema reproductor, desde algunos muy simples, que tienen nada más que el ovario, o sea, la gónada, con un corto oviducto, un receptáculo seminal, y puede haber glándulas, en general en los moluscos, hay bastantes glándulas que forman la albúmina, que forman la cápsula de los huevos, pero este, por ejemplo, es un sistema reproductor bastante simple. En los pulmonados, caracoles y babosas terrestres, que son hermafroditas, hay una única gónada llamada ovotestis que produce tanto óvulos como espermatozoides. También hay conductos hermafroditas en este caso, ambos tipos de gametas salen del ovotestis. Hay glándulas de la albúmina, bolsas copulatrices, órgano copulador o pene, pero siempre hay una fecundación mutua, digamos, entre los dos individuos hermafroditas en el momento de la cópula. Los bivalvos son generalmente de sexo separado, pero el sistema reproductor es simple. Hay nada más que una gónada situada en la masa visceral, con un corto conducto y un poro genital que se abre en la cavidad del manto. No hay cópula, como ustedes recuerdan, los bivalvos son más bien un poco activos, permanecen quietos durante toda su vida. Lo único que sucede es que las gametas son liberadas a través de este poro genital y salen de la cavidad del manto con el sifón exhalante, y la fecundación se produce externamente en el agua del mar. Los cefalópodos, en este caso los calamares, también son dioicos. Las hembras tienen un ovario, glándulas nidamentales que colaboran en la formación de los huevos, y cortos oviductos que se abren en la cavidad del manto. En el caso de los machos también hay un solo testículo y hay glándulas que forman los espermatóforos, que se acumulan en un saco llamado saco de Nida. Bueno, pasando a los artrópodos, que es el grupo más diverso, las gónadas pueden ser pares, impares o múltiples. Los gonoductos pueden ser simples o complejos. Vamos primero al caso de los crustáceos, son generalmente dioicos. En este ejemplo, que es un decápodo, un langostino o langosta, las gónadas son tubulares, en este caso una hembra con un ovario y un corto oviducto que se abre en la superficie ventral del cuerpo. Son muy simples los sistemas reproductores. Los arácnidos también son de sexos separados. Las gónadas se ubican en el opistosoma, en este caso el ovario con un corto oviducto. Los ovarios, perdón, son los ovarios con oviductos laterales, un oviducto medio, y lo que sí hay son dos receptáculos seminales o espermatecas, donde el macho introduce los pedipalpos, que recuerdan que habíamos dicho que tenían los órganos copuladores para la transferencia de esperma. En el macho también los testículos, que son filamentosos y muy plegados sobre sí mismos, se encuentran en el opistosoma. Los insectos son generalmente dioicos, con las gónadas en el abdomen, responden bastante al esquema
al primer esquema típico que les di del sistema reproductor, con un par de ovarios formados por numerosas ovariolas o folículos ováricos, donde se encuentran los óvulos en distintos estados de maduración. Luego oviductos laterales, un oviducto medio, puede haber glándulas accesorias o coletéricas, pernatecas, y en el caso de los machos, también 2 testículos con glándulas accesorias y conducto deferente, y en la última porción se lo denomina ya conducto eyacular. Los equinodermos son casi todos dioicos, no tienen caracteres externos que permitan diferenciar machos de hembras. Los órganos reproductores son muy simples, de disposición pentarradial y con gonoductos cortos. Hay, por ejemplo, 10 gónadas, par en cada brazo, en los asteroideos, en las estrellas de mar, por debajo de las glándulas digestivas. En los erizos de mar hay 5 gónadas cerca del madreporito, rodeando al madreporito. Estas gónadas de los erizos son muy apreciadas como alimento. Se los pesca los erizos y se sirven, no sé, en los restaurantes más exquisitos de todo el mundo. Salen, no sé, cientos de dólares comerse las gónadas de los erizos. Algo así como caviar. Y bueno, en los holoturoideos hay una sola gónada que desemboca en un gonoducto cerca del extremo anterior del cuerpo. Bueno, hasta aquí vimos la primera parte que corresponde a generalidades de la reproducción y constitución de los sistemas reproductores. Ahora, antes de pasar a la segunda parte, que corresponde a desarrollo, ciclos de vida y tipos de larva, no sé si tienen alguna pregunta hasta acá, algo que quieran que vuelva a explicar. Y si no, hacemos un recreo. Yo tengo las 10:10, hacemos en 10 minutos de recreo, seguimos 10:20 para la segunda parte. ¿Qué les parece? Sí, profe. Bueno, muy bien, seguimos en un ratito entonces. La parte, entonces, como les dije, vamos a empezar con desarrollo. Este es un ciclo general de las etapas del desarrollo en animales, en general. Comienzan entonces con un individuo adulto, en el interior del cuerpo del cual se producen los procesos de gametogénesis. Hemos mencionado hoy que podía ser gametogénesis difusa o localizada. Una vez que están formados los gametos, se liberan, en el caso de que sea una fecundación externa, o se transfieren al otro individuo mediante la cópula. En este caso, como es un asteroideo, bueno, lo más generalizado es que sea una liberación al agua de mar. Eh, de óvulos y espermatozoides. En este caso, lo que está indicado con este signo de color anaranjado es que esta sería la etapa haploide en este ciclo de desarrollo, la etapa de las gametas haploides. Luego, ambas gametas se unen en la etapa de fertilización, formando el huevo o cigoto diploide. Esta sería la etapa unicelular del ciclo. Y luego hay un desarrollo que puede ser un desarrollo embrionario en el interior del huevo, o un desarrollo embrionario externo, directo o indirecto, con la aparición de estados larvales. En muchos invertebrados hay un proceso de metamorfosis, es decir, transformaciones muy profundas antes de llegar a la etapa adulta, ya que los individuos inmaduros son muy, muy diferentes del individuo adulto de la especie. Luego de estos procesos, entonces, de desarrollo y metamorfosis,
se vuelve al estado inicial, que es el individuo adulto. Bueno, entonces todas estas etapas vamos a ver que se cumplen de distintas maneras en los distintos grupos de invertebrados. Como les decía, el desarrollo puede ser directo o indirecto. El directo es el que se completa sin que se diferencie un estado independiente, eh, externo, totalmente diferente del adulto, que es la larva o fase larval. En este caso el desarrollo directo, muchas veces los individuos que salen de los huevos son muy parecidos a los adultos morfológicamente, lo único que suelen ser de menor tamaño y no tienen todavía los órganos reproductores maduros. En el caso del desarrollo indirecto, sí aparecen estados intermedios llamados larvas, que suelen ser independientes, móviles, distintos en aspecto al adulto, que pueden tener una fuente de nutrición externa, es decir, alimentarse o no, y su principal función es la dispersión y la conquista de nuevos hábitats, digamos, para continuar el desarrollo de los individuos de esta especie. Bueno, este es un esquema donde pueden ver, por un lado, los distintos tipos de desarrollo que puede haber en los invertebrados. Los huevos, en el caso de los acuáticos, pueden ser planctónicos, quedar flotando, digamos, en el agua, y de allí sufren un desarrollo a larvas. Estas larvas pueden ser planctotróficas o lesitotróficas. Planctotróficas son aquellas que se alimentan activamente de individuos del plancton, del fitoplancton, zooplancton, por lo tanto tienen una etapa larval más larga, pueden dispersarse a mayores distancias. En cambio, las lesitotróficas no se alimentan, tienen una vida más breve y al poco tiempo se asientan, por ejemplo, en el fondo marino y sufren ya metamorfosis para llegar a la forma adulta. En otros casos, los huevos son depositados, por ejemplo, en el fondo, el desarrollo embrionario se da en el interior de los huevos, puede haber una eclosión que lleve a larva o puede ser un desarrollo directo, como les decía, sin larvas, y luego una maduración a la forma ya adulta y con un modo de vida similar al del adulto. Como ven, hay muchas variaciones. Dentro de los invertebrados hay ciclos de vida muy complejos. Estos son algunos de los ejemplos de invertebrados marinos que tienen desarrollo indirecto con formas larvales. Es para que vean ustedes la diversidad de tipos de desarrollo y de formas de larvas que pueden existir en los invertebrados. Ahora les voy a ir mostrando y les voy a ir describiendo algunas, las más generalizadas, las más comunes en algunos de los grupos, pero vean ustedes que hay una gran diversidad. Muchos filum tienen tipos especiales de larva, la mayoría tienen sus tipos especiales de larva que aparecen exclusivamente en esos grupos y no en otros. Bueno, como les decía, hay una gran diversidad en cuanto a los patrones reproductivos o tendencias reproductivas dentro de los invertebrados. Entonces, me pareció buena la idea, tomar la idea de algunos autores que hacen como tendencias, como tres tendencias principales, o agrupan en tres secciones, digamos, a los invertebrados de acuerdo a sus patrones de reproducción, de acuerdo a la producción de gametas, a cómo se produce la fertilización, a cómo se produce la oviposición. Para no estar describiendo filum por filum cómo pasa en cada uno, los agrupamos en estas tres secciones, digamos. El primer grupo sería uno que reúne invertebrados marinos de mayor tamaño corporal
o aquellos coloniales, como pueden ser poríferos, corales, algunos poliquetos, quinodermos. En este caso, ¿cómo es la producción de gametas? Las gametas son liberadas al agua de mar, y son muy numerosas, producen miles, cientos, miles de gametas cada individuo. ¿Por qué? Porque al liberarse en el agua de mar y ser una fecundación externa, eh, es baja la probabilidad de que puedan encontrar una gameta del sexo opuesto y producir los huevos. Muchas de esas gametas liberadas en el agua de mar, un elevado porcentaje se pierde, no se logra la fecundación. Entonces invierten muchos recursos, mucha energía en la producción de gametas muy numerosas. La fecundación en ese caso es externa. Los huevos quedan libres en el medio, pueden ser planctónicos o ir al fondo, y las larvas son generalmente planctónicas, lesitotróficas, es decir, no se alimentan. Dentro de los invertebrados, este es considerado un modelo reproductivo ancestral, o sea que habría aparecido temprano en la evolución de estos grupos, e implica, como les decía, un alto costo energético en la producción de gametas. ¿Cómo tratan estos invertebrados de asegurar cuáles son las adaptaciones que tienen para aumentar la probabilidad de que se produzca esta fecundación y de que haya supervivencia de los embriones? Bueno, la fecundación se da en una etapa de sincronía y proximidad. Los individuos, por ejemplo, en los corales, están agrupados, hay individuos muy próximos unos a otros de la misma especie en los arrecifes de coral, y las gametas se liberan prácticamente al mismo tiempo. Todos los individuos de un arrecife, de una misma especie, liberan tanto óvulos, como ven aquí a la izquierda, como el esperma, eh, prácticamente al mismo tiempo o con intervalo de unas pocas horas. Hay algunas filmaciones muy lindas, después si las quieren ver, que se ve la liberación, como se ve en esta foto, de miles de óvulos y de nubes de esperma, prácticamente sincrónicas, para asegurar la fecundación en el agua del mar. Una vez que se fecunda, se producen entonces huevos y se desarrollan los estados larvales. En el caso de los corales, las larvas se llaman larvas plánulas. Ahora vamos a ver más o menos cómo están formadas. Y esta nube rosada que ven ustedes acá, esta mancha rosada cerca de la costa del mar en este caso, son cientos o miles de estas larvas plánulas que se forman como resultado de la fecundación de los corales. Otro ejemplo de sincronía, muy conocido a nivel mundial, muy famoso, es el de la formación de pitocas en estos poliquetos de la especie Unice viridis, el llamado gusano palolo, que se encuentra en las islas de Samoa. Hoy ya les había mencionado que, como un ejemplo de gametogénesis difusa, todos los segmentos del extremo posterior del cuerpo tomaban un aspecto totalmente diferente y se encontraban llenos de, en el caso de las hembras, de óvulos, como ven aquí abajo en esta fotografía, y en el caso de los machos, de esperma. Entonces, en un determinado momento, creo que es en el mes de noviembre, en la luna llena o la luna nueva, no me acuerdo, después lean, hay algunos videos hermosos también de esto, se produce la liberación sincrónica de estos eh, individuos reproductivos. Forman verdaderos enjambres, como ven aquí en el agua de mar, se van retorciendo enérgicamente de modo de favorecer la ruptura de las paredes de estos segmentos y la liberación de esperma y de los óvulos. Em, Son considerados muy apetecibles, muy ricos para comer,
los nativos de la zona ya saben más o menos la época del año, las noches en que se va a producir la formación, la liberación de las epitocas, y entonces fíjense, aquí están instalados con luces, con redes, pescan los gusanos y los sirven a los turistas. Hay tours especiales que van en esa época del año para comer el, el caviar, digamos, de los poliquetos, de estos gusanos palolo que son muy famosos. Bueno, ese sería el primer grupo, con todas las características o patrones reproductivos que mencionamos. El segundo grupo, otra de las tendencias o patrones reproductivos, es el de invertebrados marinos más pequeños. Este sería uno de los grupos más numerosos por la cantidad de especies que reúnen este tipo de reproducción, que se da en anélidos, en moluscos, en crustáceos, en algunos equinodermos. En este caso, las gametas permanecen en el interior del cuerpo, se forman en el interior del cuerpo, maduran allí. En el caso de las hembras, sobre todo hay una producción de un menor número de gametas. La fecundación es interna, con cópula, encuentro entre los individuos de ambos sexos. Esto implica muchas veces comportamiento de cortejo, como decíamos hoy, de búsqueda de la pareja. Los huevos suelen ser incubados por las hembras muchas veces. Todo esto asegura entonces un mayor éxito, digamos, una mayor proporción de gametas y de huevos que tienen éxito y llegan a individuos adultos. Eso les permite producir un menor número de gametas porque mediante todos estos rasgos reproductivos aseguran un mayor porcentaje de éxito de estas gametas. Las larvas suelen ser larvas pelágicas, es decir, que pueden nadar, tienen algunos órganos especiales o estructuras para nadar, y plantotróficas, es decir, que se alimentan, como les dije hoy, por lo que tienen una vida un poco más prolongada. La incubación de huevos se da en distintos grupos de invertebrados, por ejemplo, algunos poliquetos, como los de la familia Maldanidae y Psyllidae, forman grupos de huevos que las hembras cuidan, protegen, limpian, mantienen aireados para que se desarrollen. En calamares, al hablar de moluscos, ya no sé si recuerdan, mencionamos que había cópula entre machos y hembras, con participación del ectocótilo para la transferencia de espermatóforos, y luego producen paquetes de huevos, que son estos blancos que ven aquí, que fijan adheridos al fondo. En general, los calamares se desplazan en grupos y hay una fecundación sincrónica entre todos los individuos de un solo grupo, y luego de la fecundación depositan los huevos y, sobre todo los machos, mueren inmediatamente después de la etapa reproductiva. Ya pasando a los artrópodos, en los crustáceos, en la mayoría de los grupos hay cortejo y fecundación interna. Un ejemplo muy llamativo es el de los cangrejos violinistas del género Uca, donde los machos tienen una de las quelas mucho más desarrollada que la otra, que la utilizan para enfrentarse a otros machos, compitiendo por una hembra, y también para desplegar digamos, su poderío frente a la hembra y tratar de atraerla hacia las cuevas que excavan en el fondo arenoso para la cópula y reproducción. En el caso de los cirripedios, son hermafroditas, pero como los individuos adultos no pueden moverse, lo que desarrollan es un largo pene que es capaz de extenderse mediante músculos y fecundar a los individuos cercanos. Aquí ven ustedes la disposición entonces de una pareja de cangrejos en el momento de la cópula. También en equinodermos, en algunos asteroideos, por ejemplo, hay incubación de huevos
Fíjense la forma, la disposición que toman estas estrellas de mar, que en la superficie oral entonces transportan las masas de huevos hasta que se completa la maduración. Bueno, dijimos que más o menos el 70% de los invertebrados tenían estas características reproductivas y que tenían larvas pelágicas planctotróficas. ¿Cuál es la ventaja evolutiva de tener este tipo de larvas? Bueno, estas larvas, como ya dijimos, se alimentan, se desplazan activamente, tienen una vida más prolongada y eso le permite explotar los recursos alimentarios disponibles, sobre todo el fitoplancton, colonizar nuevos hábitats, alejarse más de su lugar de origen, de sus progenitores y la población en la cual nacieron, escapar de las perturbaciones que puedan haber en el lugar de origen y evitar la competencia. Se cree que por eso entonces están tan difundidas este tipo de larvas. Bueno, y el tercer grupo, digamos, con rasgos reproductivos totalmente diferentes, sería el de invertebrados de agua dulce y terrestres. En general se considera que los hábitats de agua dulce y terrestre son más poco amigables, digamos, para la supervivencia de los invertebrados. Cualquier charca o laguna puede desecarse, este, contaminarse, los que son de hábitos terrestres pueden estar expuestos a la radiación, a elevadas temperaturas. Entonces necesitan proteger más, digamos, sus huevos y sus individuos juveniles. Entonces lo hacen mediante estas estrategias reproductivas. Producen gametas que permanecen en el interior del cuerpo en menor número. Esto es parecido al grupo anterior. Tienen una fecundación interna, generalmente cópula. Y una característica particular es que los huevos están protegidos, generalmente en cubiertas impermeables o en cocones, como les decía, para evitar la desecación, las elevadas temperaturas, los rayos ultravioletas o depredadores. Muy raramente los acuáticos tienen larvas pelágicas, en general el desarrollo directo es más común. Hay cuidado, hay aprovisionamiento de las crías recién nacidas. Y muchos grupos son hermafroditas, como los plateamientos dulceacuícolas, los anélidos clitelados, que serían lombrices y sanguijuelas, y moluscos pulmonados, que serían caracoles terrestres y babosas. Aquí ven ustedes entonces un par de caracoles terrestres en la cópula, que al ser hermafroditas hay transferencia mutua de esperma. Y bueno, un escorpión transportando en el dorso de su cuerpo a las crías para cuidarlas y aprovisionar. Bueno, otro concepto importante que tenemos que ver dentro de la reproducción de animales es el número de episodios reproductivos y la duración de la vida adulta que tienen estos invertebrados. De acuerdo a eso podemos tener dos grupos diferentes. Los invertebrados semélparos, en este caso el fenómeno se llama semelparidad, que es aquellos en que la reproducción ocurre una sola vez en la vida del animal. Y luego de esto los adultos mueren generalmente al poco tiempo. Por ejemplo, en los poliquetos del género Nereis, en los gasterópodos dulceacuícolas, cefalópodos como los calamares que veíamos recién, algunos insectos, algunas arañas, se reproducen una única vez al llegar a la vida adulta y luego al poco tiempo mueren. Sobre todo los machos viven muy poco. En algunos casos, por ejemplo, hay en algunos órdenes de insectos dentro de los hemípteros, que los machos directamente no tienen ni siquiera el aparato bucal desarrollado. Llegan adultos, copulan con las hembras, las fecundan y mueren en el transcurso de unos pocos días, ni siquiera llegan a vivir una semana.
¿m? Y el otro grupo es el de los invertebrados iteróparos, el fenómeno se llama iteroparidad, que se reproducen durante varios años, en varios periodos durante su vida. Y bueno, la vida de los adultos es más larga, como es el caso de corales, de crustáceos decápodos, algunos moluscos. Bueno, les había mencionado ya que hay muchos tipos de larva en los distintos grupos de invertebrados. ¿Se acuerdan del esquema que vimos al principio? Y bueno, vamos a ir viendo algunos, mencionándoles algunos, pero ya sin describir en mucho detalle. En el caso de los poríferos, por ejemplo, hay una larva llamada anfiblástula, que es típica de las larvas marinas, de las esponjas marinas, con un polo con células ciliadas y el otro polo con macrómeros o células de mayor tamaño, sin sin, sin estas cilias. Aquí pertenecen sobre todo a la clase calcárea, que son las esponjas marinas, como les decía, con dos polos, huecas, y a las células se le da el nombre de micrómeros y macrómeros. Estos micrómeros van a dar origen después a los cuanocitos. Sufren un proceso llamado inversión en la parenquímula, que es la mayoría de la mayoría de las esponjas de agua dulce, es otro tipo de larva, en este caso es maciza, con células flageladas externas y arqueocitos en su interior. Estas larvas se fijan al fondo y a partir de allí entonces desarrollan las esponjas adultas. En los nidarios tenemos tanto desarrollo directo en algunas especies como la hidra de agua dulce, como desarrollo indirecto con la larva plánula, que se encuentra en la mayoría de las especies. Es una larva planctónica, ciliada, ovoide, con un celenterón rudimentario. Aquí ven fotografías entonces al microscopio óptico y al microscopio electrónico de la plánula del género Aurelia. El ciclo biológico de Aurelia va alternando etapas de reproducción asexual con etapas de reproducción sexual donde aparece la larva plánula. Esta larva plánula se fija al fondo, desarrolla un primer pólipo llamado esifistoma. Este primer pólipo sufre un proceso de división, alargamiento del cuerpo y división llamado estrobilación. Como resultado de esta estrobilación se producen por reproducción asexual numerosas medusas jóvenes o efiras que se liberan al agua de mar y luego van a dar origen, van a madurar a medusas adultas que van a reproducirse sexualmente. Este es otro ejemplo de ciclo biológico con alternancia de generaciones sexuales y asexuales. Otras larvas que aparecen en los nidarios, por ejemplo la larva actínula, es una larva planctónica. En algunos hidrozoos coloniales e hidromedusas continúa la larva plánula, es decir, tienen dos estados larvales, primero la plánula y luego esta, la actínula. Y van a ver ustedes que tiene ya tentáculos, puede arrastrarse o nadar. En los platelmintos tenemos en los turbelarios generalmente desarrollo directo, no hay larvas, pero en algunos policládidos marinos, algunos platelmintos marinos, aparecen larvas planctónicas como la larva de Müller y la larva de Gote, que tienen lóbulos ciliados, los cuales van moviendo como si fueran aletas para desplazarse y nadar. Bueno, en los digeneos tienen distintas etapas también larvarias. No les voy a describir estas porque estas las desarrollan después ustedes en los seminarios. Pero en este caso de fasciola hepática, por ejemplo, tenemos
distintas etapas, esporoquisto o esporocisto, redias, cercarias, puede haber metacercarias, miracidio es la primera que sale del huevo. Hay una gran diversidad de larvas. Bueno, y pasando a los nemátodes, entonces pasan por distintos estadios larvales que van sufriendo mudas. Estas larvas presentan ya casi todos los órganos de los adultos, salvo los órganos reproductores, digamos, que no están todavía desarrollados. En los nemátodes se da el fenómeno denominado eutelia, que es el fenómeno por el cual un organismo presenta en su estado adulto un número invariable de células somáticas que ya está genéticamente fijo. Esto se da en cada especie, digamos, cada especie tiene un número ya fijo de células somáticas en el adulto. Antes de llegar al estado adulto, pasan entonces en general por 3 estados larvales. Una primera larva rhabditoide, que es la que sale del huevo, tiene el extremo posterior aguzado, no tiene todavía órganos genitales, tiene un bulbo faríngeo y tiene ya el tubo digestivo completo. Sufre una muda y pasa al segundo estado, que es la larva strongyloides. Aquí cambia la constitución de la faringe, se hace cilíndrica y comienzan a aparecer ya los esbozos de los órganos genitales. Esta larva strongyloides luego muda a larva strongyloides enquistada, que suele ser la L3, que es la infestante en el caso de los parásitos, penetra activamente en el hospedador. Bueno, en anélidos, en los poliquetos aparece la larva trocófora, es una larva planctónica de forma corporal oval, presenta simetría bilateral y tiene bandas ciliadas, una prototroca o doble cinturón de cilios ecuatorial, una metatroca por detrás de la boca, tiene ya un tubo digestivo completo, una placa sensorial anterior con un mechón de cilios, y luego puede haber un mechón de cilios posterior o telotroca, que puede tener ya manchas fotorreceptoras o celos, puede tener protonefridios. Esta larva trocófora entonces sufre un proceso de proliferación, alargamiento del extremo posterior, y allí se comienzan a formar ya los segmentos que van a dar origen al poliqueto adulto. En moluscos aparece también la larva trocófora, que es una larva muy importante evolutivamente dentro de los invertebrados. Es muy común, muy similar la larva trocófora de los moluscos a la de los anélidos. Solo que en los moluscos aparecen ya esbozos de las glándulas, de la valva y del pie. Aquí ven ustedes en esta larva trocófora ya unos esbozos de la valva que comienza a formarse. En algunos grupos de moluscos, como en los placóforos, es la única larva que aparece, y en otros grupos de moluscos, como gasterópodos y bivalvos, aparece un segundo estado larval, que es la larva Beliger. Ya la habíamos mencionado al hablar de moluscos, ¿se acuerdan? Puede ser planctotrófica o lesitotrófica. Su principal característica es el velo, estos lóbulos ciliados que les sirven para nadar y también para captar el alimento. Presenta ya una protovalva, un pie desarrollado. Ahí se comienza a formar el opérculo, tentáculos, ojos. Puede sobrevivir hasta 3 meses en este estado de larva Beliger, y durante este estado sufre en los gasterópodos el fenómeno de torsión que habíamos mencionado, que es el que le da la simetría al cuerpo de los gasterópodos adultos. Bueno, en algunos grupos, como los bivalvos de agua dulce, aparecen larvas parásitas de peces, que se cree que en realidad no son estrictamente parásitas, ya que no se alimentan de
de los tejidos ni de la sangre de los peces, sino que los utilizan como un medio de dispersión. Tienen filamentos adhesivos o valvas con dientes, por ejemplo en esta que se llama gloquidio, con los cuales se adhieren a las branquias o a las aletas de los peces, se dispersan durante un cierto tiempo y luego cuando el pez muere son liberadas, caen al fondo y se desarrollan a almejas adultas. Bueno, en los equinodermos tenemos una primera larva común, que es la larva dipleurula. Algunos autores dicen que es hipotética porque no está presente en algunos grupos o tiene una duración muy corta en su desarrollo embrionario. Algunos hablan de que es una bipinaria temprana, que la bipinaria es el segundo estado que continúa al de dipleurula. En fin, es una larva ciliada con simetría bilateral, ya hay un tubo digestivo completo. Y vamos a ver que a partir de esta primera larva dipleurula, cada grupo de equinodermos va a ir desarrollando otras larvas típicas. Por ejemplo, en los asteroideos, en las estrellas de mar, aparecen las larvas bipinaria y braquiolaria, que ya tienen bandas ciliadas, brazos adhesivos, y luego van a desarrollarse a estrellas de mar adultas. En los equinoideos o erizos de mar aparece esta larva Echinopluteus con 4 o 6 pares de brazos. En los ofiuroideos, la Ophiopluteus, también con 4 pares de brazos. Y bueno, así también en los holoturoideos y crinoideos, cada uno tiene su tipo larval particular, pero bueno, les puse algunas nada más como ejemplos para que vean la diversidad que existe. En otros filum de invertebrados, como nemertinos, loricíferos, briozoos, foronidios, cada uno tiene también su tipo de larva particular, que si quieren pueden leer ustedes las descripciones, pero la idea es que tengan una idea de la gran diversidad que existe. No es necesario que se aprendan de memoria la estructura de cada tipo de larva, de cada uno de estos que son tan particulares. Eh, por ejemplo, es importante que conozcan la larva trocófora, las plánulas, las más conocidas, digamos, pero ya todas se haría demasiado. Pueden leerlo si les interesa. Bueno, y vamos a pasar ahora a los artrópodos, que los dejé para lo último por su gran diversidad y importancia evolutiva. Con respecto al desarrollo de los artrópodos, vamos a empezar con los crustáceos. Dentro de los crustáceos tenemos tanto desarrollo directo en cladóceros, branquiuros, ostracos, cangrejos de la familia Potamonidae, que son los de agua dulce de nuestra zona, y desarrollo indirecto también con una gran variación de estados y formas, sobre todo en los marinos, en los crustáceos marinos, como los decápodos, por ejemplo. El tipo larval más importante dentro de los crustáceos es esta, la larva Nauplius. Es común a casi todos los grupos que tienen desarrollo indirecto y presenta 3 pares de apéndices: anténulas o primeras antenas, antenas o segundas antenas y mandíbula. Tiene también una malla fotorreceptora, generalmente se alimentan, son plantotróficas. En algunos casos, este estado de larva náufrago puede transcurrir dentro del huevo y cuando eclosiona, ya eclosiona en un estado más avanzado del desarrollo. Pero bueno, esta Nauplius es, digamos, la básica, la más importante. Ven aquí entonces, la larva Nauplius se presenta en distintos grupos de crustáceos, como los copépodos, cangrejos, decápodos y cirripedios, distintos tipos de cirripedios. En camarones, por ejemplo, aparece esta Nauplius típica con 3 pares de apéndices y luego continúan otros tipos larvales, como una Nauplius tardía, donde aparecen ya maxilas y maxilípedos, una protozoea, donde el cuerpo comienza a alargarse y ya se nota
una diferenciación entre cefalopereion, pleon y telson, luego una larva misis y un estado de poslarva que ya tiene prácticamente todos los pereiópodos y pleópodos desarrollados y es muy similar al camarón adulto. Otros decápodos marinos incuban los huevos entre los pleópodos y presentan estos tipos larvales. La larva zoea, que se caracteriza por la presencia de una larga espina en el rostro, a veces espinas laterales también. Es una larva muy variable en distintas especies. Fíjense, estas son todas larvas zoeas de distintas especies de crustáceos. Varía mucho la morfología, la extensión de las espinas, el tamaño. Tienen pleópodos reducidos, tienen ya los pereiópodos desarrollados, pero no los pleópodos. Y a ella continúa una larva megalopa. Ella tiene el aspecto de un cangrejo, de un pequeño cangrejito, pero todavía tiene el abdomen bastante largo, que puede estar extendido o flexionado y ya tiene todos los apéndices que va a tener el adulto, el cangrejo adulto. Pasando a otro grupo de artrópodos, a los arácnidos. Generalmente en los arácnidos hay desarrollo directo, en arañas, escorpiones. Solo en los ácaros hay formas larvales. Aquí tenemos el ejemplo de una garrapata del orden Acarina. Entonces al huevo continúa una larva hexápoda, caracterizada porque tiene solo 3 pares de patas. Y luego de este estado de larva hexápoda ya continúan las ninfas. Las ninfas tienen 4 pares de patas, es decir, son ninfas octópodas, y a su vez van sufriendo 3 mudas, por lo que se le da el nombre de protoninfa, deutoninfa y critoninfa. Luego de la critoninfa, la última muda ya da como origen a los individuos adultos. Bueno, y en los insectos es como siempre donde tenemos la mayor diversidad. Existen algunos órdenes que son ametábolos, se dice que tienen desarrollo directo, como los proturos y los pececitos de plata o pisanuros, en que los estadios juveniles son prácticamente idénticos al adulto, solamente aumentan su tamaño corporal con cada muda y maduran los órganos reproductores, pero no hay prácticamente transformaciones ni diferenciación, por eso se los llama ametábolos. Lo más común es el desarrollo indirecto de los insectos. Sufren el proceso de metamorfosis o metabolía, que comprende distintos cambios hasta alcanzar la madurez. Esta metamorfosis puede subdividirse o clasificarse en gradual o incompleta, llamada también hemimetabolía, y metamorfosis completa u holometabolía. Vamos a ir viendo las características de cada uno de estos 2 tipos de metamorfosis y algunos ejemplos. En la hemimetabolía, los individuos jóvenes son semejantes al adulto, pero difieren en el tamaño, el desarrollo de las alas, que aparece a partir del tercer estadio ninfal, y los esbozos alares externos comienzan como si fueran pequeñas protuberancias en el dorso del tórax, que van a dar origen después a las alas, a los 2 pares de alas. Y tampoco también carecen de madurez sexual, que la alcanzan recién en el estado adulto. La forma de vida de estos individuos inmaduros puede ser semejante o diferente a la del adulto. En el caso del ejemplo que vemos en esta foto de las langostas y tucuras del orden Orthoptera, el modo de vida es semejante. Son terrestres, son herbívoras, tienen el mismo
tipo de alimentación que la langosta adulta. A todos estos estados inmaduros se le da el nombre de ninfas. A las que viven en el ambiente terrestre o aéreo se le da el nombre de ninfas. Generalmente son 5 estadios ninfales y en estos estadios se va dando simultáneamente el crecimiento y la transformación del individuo. Ahora vamos a diferenciar de la holometabolía, donde el crecimiento y la transformación están separados en distintas etapas del desarrollo. En los hemimetábolos, entonces, hay crecimiento y transformación simultáneos durante el estado inmaduro o estado ninfa. En algunos casos a las ninfas se le dan nombres particulares de acuerdo al hábitat que ocupan. Por ejemplo, a las ninfas acuáticas del orden Odonata se le da el nombre de náyades. En este caso, las ninfas acuáticas tienen un hábitat y un régimen alimentario totalmente distinto al de los odonatos, o gosiles o caballitos del diablo adulto. Y en otros casos, las ninfas subterráneas reciben el nombre de gállades, que es el caso de los cicádidos, de las chicharras, en que los estadios inmaduros son subterráneos, se alimentan de raíces mediante su aparato bucal subtopicador, y luego cuando van a mudar a adultos, salen a la superficie, se fijan en la corteza de árboles o a hojas y sufren la muda o ecdisis que le permite adquirir el estado adulto con alas bien desarrolladas y pasan, bueno, al hábitat terrestre o aéreo típico de las chicharras adultas. El otro tipo de metamorfosis que implica cambios más notables es la holometabolía. En este caso, los insectos pasan por los estados de huevo, larva, pupa y adulto. Es el ejemplo típico de las mariposas del orden Lepidoptera, por ejemplo. Vemos aquí el ciclo completo de la mariposa monarca. El estado larval en los insectos es un estado de crecimiento. Principalmente se alimentan, se desplazan buscando activamente su alimento, aumentan mucho de tamaño, poseen en general antenas ya, ocelos, ojos, ojos compuestos realmente no, ocelos, antenas, pueden tener aparato bucal masticador o esqueleto cefalofaríngeo en el caso de las larvas de dípteros. El tegumento, el exoesqueleto puede tener ornamentaciones, colores y diseños que varían mucho del adulto. Muchas veces por la larva es imposible reconocer a qué insecto adulto pertenece, a menos que hagamos el seguimiento del ciclo, porque son muy diferentes. También el régimen alimentario puede ser diferente. Y cuando está finalizando el estado de larva, dejan de alimentarse, permanecen inactivas y es como que van disminuyendo su actividad para pasar al estado siguiente, que es el estado de pupa. De acuerdo a las características de las larvas, hay toda una gran clasificación. Vamos a ver algunas de las categorías más importantes, nada más. De acuerdo a la presencia o no de patas, pueden ser ápodas, si no tienen patas desarrolladas, externamente no se observa ningún tipo de patas. Dentro de las ápodas, a su vez, se dividen en acéfalas, aquellas que no tienen una cápsula cefálica bien notable, diferenciada en el estado larval, como son los dípteros, en este caso una larva de mosca, y también los himenópteros, como abejas y hormigas, o aquellas larvas llamadas eucéfalas, como los coleópteros de la familia Curculionidae, que agrupa los gorgojos o picudos, donde hay una cápsula cefálica bien quitinizada, se la reconoce, se la diferencia del resto del cuerpo,
y con un aparato bucal masticador notable, bien fuerte, con mandíbulas bien desarrolladas. Ninguno de estos dos tipos tiene todavía patas desarrolladas. El segundo tipo es de las larvas oligópodas, que se dan en la mayoría de las familias de coleópteros, donde se diferencian bien 3 pares de patas que corresponden a las patas torácicas que se van a conservar en el adulto. Y en algunos órdenes como Lepidópteros o Hymenópteros aparecen las larvas polípodas que tienen varios pares, 3, 5 u 8, de falsas patas o espuripedios, que son patas abdominales que desaparecen luego cuando el individuo muda a adulto. Es el caso de las orugas o larvas de mariposa tan común. Bueno, les decía que una vez que terminan, generalmente son 3 o 5 estadios larvales que van aumentando su tamaño a medida que el insecto muda. Cuando llegan al final de la etapa larval, dejan de alimentarse, permanecen inactivas y se transforman en el estado siguiente, que es el estado de pupa. Durante el estado de pupa se producen todas las transformaciones muy notables que van a llevar al insecto a su forma adulta, a su etapa adulta. El estado de pupa generalmente permanece inactiva, no se desplaza, no se alimenta. Antes de empupar buscan lugares protegidos, se entierran o tejen capullos, las larvas, y permanecen allí durante el estado de pupa, que puede durar de 1 o 2 semanas generalmente, hasta varios meses. Muchos insectos transcurren, por ejemplo, todo el invierno en estado de pupa, y cuando se inicia la primavera con el cambio de temperatura, allí recién emergen los adultos. Eso es muy variable la duración. Durante el estado de pupa, entonces, sufren 2 procesos importantes: los procesos de histólisis o degradación de los órganos larvales que ya no van a estar presentes en el adulto, y los procesos de histogénesis, que son los de formación de los órganos que van a estar en el adulto, como alas, por ejemplo, a partir de grupos especiales de células llamadas discos imaginales, que van a sufrir procesos de mitosis, de división, para originar el aparato bucal del adulto, las alas, las patas, todos los órganos que necesita el insecto adulto. Bueno, como les decía, entonces, las características del estado de pupa ya las mencionamos, y la clasificación de las pupas se hace en base a la presencia, la posibilidad de diferenciar o no externamente las patas y las alas. Algunos autores hablan de grado de libertad de las patas y alas, porque en algunos casos están como libres, sueltas, se las pueden separar del cuerpo, y en otros casos están fusionadas al cuerpo. El primero de los tipos es el de las pupas libres, que se dan en la mayoría de los coleópteros. Bueno, esta porque no tienen mucha nitidez, pero se diferencian bien las patitas y las alas en formación. Si nosotros tomamos una aguja histológica, podemos levantar, separar estas patas, los extremos de estas patas del cuerpo, y vemos que no están soldados por su base, por supuesto, al cuerpo. Por eso se las llama pupas libres. En otros casos, se pueden diferenciar externamente las alas, las patas, el aparato bucal en formación, pero están como soldadas al cuerpo. A estas se las llama pupas protegidas o crisálidas, que es el caso de los lepidópteros. Y un tercer tipo, el de los puparios de díptera, donde externamente no se diferencia nada, ni las regiones del cuerpo, ni los apéndices, solamente se conserva la exuvia, el exoesqueleto del último estadio larval, que tapa totalmente, impide ver
los órganos y los apéndices que tienen insectos. Se lo llama también pupa, em, pupa completa o pupa oscura en inglés. Bueno, dijimos entonces que una de las características básicas y fundamentales de los artrópodos es que sufren mudas. Para poder crecer y desarrollarse tienen que ir renovando ese exoesqueleto rígido que los restringe, les impide aumentar su tamaño, les impide crecer. Y para ello sufren el proceso de muda o écdisis, que les permite ir renovando totalmente ese exoesqueleto. ¿Cómo se regula este proceso? Bueno, es una regulación hormonal mediante la hormona de la muda o ecdisona, que es la que estimula este proceso, que se inicie este proceso. En los crustáceos, por ejemplo, son dos órganos, los denominados órganos X y órgano Y, los que regulan este proceso de muda. El órgano Y se encuentra situado debajo de los músculos mandibulares y es el que produce la hormona de la muda o ecdisona. El órgano X, que está ubicado en los pedúnculos oculares, los crustáceos, es el que produce la hormona inhibidora de la muda. Y es justamente el equilibrio en el tenor de estas dos hormonas, cuando aumenta la hormona de la muda, se desencadena todo el proceso de formación del nuevo exoesqueleto y desprendimiento del exoesqueleto anterior. Luego baja el tenor de hormona de la muda y aumenta el de inhibidora de la muda y se tiene este proceso durante un cierto tiempo. Algo similar sucede en los insectos, pero los órganos que producen estas hormonas son diferentes. La córpora alata o cuerpos alados, situados en la cápsula cefálica por detrás del cerebro, producen la denominada hormona juvenil o neotonina, y las glándulas protoráxicas producen la ecdisona o hormona de la muda. Entonces, como les decía, a medida que sube o baja el nivel de ecdisona, va en concordancia con los niveles de hormona juvenil, que van disminuyendo a medida que el insecto se acerca a la etapa adulta. Cada vez que va a haber una muda es porque hubo un aumento en el nivel de la ecdisona o hormona de la muda, y así va pasando de estado de larva 1, larva 2, larva 3, luego a pupa y luego adulto. Durante todo el proceso de la metamorfosis, digamos, hay una regulación entre ambas sustancias. Bueno, muy bien. Hasta aquí llegamos, chicos. No sé si quieren que vuelva a explicar algo, si tienen las preguntas que tengan, me van diciendo, por favor. ¿Alguna consulta? Bueno, entiendo, sí que es mucha información, chicos, para un solo día. Así que les pido que lo lean temprano, tranquilos, digo, con tiempo. Y bueno, cualquier consulta me la hacen, problema, les vuelvo a explicar, ahora les paso el Power. Sí, se pueden comunicar conmigo a través de Clara, o les doy un mail, mcgodoy-64 @yahoo.com.ar.
lo escriben a Clarita y al grupo de invertebrados nomás, y ella me hace llegar enseguida las consultas. Ahora es espacio del Power y tengo también algunos videos de lo que les decía de cortejo, de cópula, espacio para que los miren. La verdad que hay mucho material de toda esta parte de reproducción que es muy interesante mirar. Bueno, si no tienen más preguntas.